ahora Palabras Mayores, la opinión del juez Alberto Milián, analista político y exoficial de inteligencia del Ejército de Estados Unidos. Juez Milián, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, muy buenas tardes y gracias, como siempre, por la invitación. Óigame, debo decirle algo, que cuando termina la sección, nos pasa casi siempre con todos los invitados, quedan 3, 4, 5 preguntas que la gente quiso hacer al invitado. Yo he reunido esas 4 o 5 preguntas para que usted las responda hoy. La primera la hace alguien que se llama Raúl Pomares de Tamarack. Dice, ¿qué cosa es eso de la ley de insurrección que Trump quiere poner en Minnesota? ¿Qué es la ley de insurrección? Pregunta Pomares. Bueno, una ley creada por el Congreso en caso de que haya una insurrección, como ocurrió durante la Guerra Civil, que le permita al presidente movilizar las fuerzas activas, las Fuerzas Armadas, no la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, el presidente tiene derecho a movilizar y federalizar en casos de una emergencia nacional, un huracán, por ejemplo, o algún tipo de emergencia nacional, pero movilizar y utilizar las Fuerzas Armadas para tratar de desanimar cualquier tipo de insurrección. Una insurrección puede ser como lo que ocurrió en la Guerra Civil Americana, que tuvimos una traición de ciertos segmentos de los Estados Unidos que querían preservar la institución de la esclavitud. Eso es una excepción a lo que se llama la ley de posse comitatus. Posse comitatus le prohíbe a las Fuerzas Armadas involucrarse en actividades que le pertenecen más bien a la policía o a las fuerzas de ley y orden. Bueno, pero ha habido en las últimas horas una conversación entre el gobernador de Minnesota, el señor Walz, y el presidente. Han dicho que ha sido muy fructífera con ese lenguaje que usan los políticos para no decir nada, pero tenemos que creer al menos que ha sido fructífera, y han enviado a Tom ya quisiéramos que enviara a Tom Homan, el zar de la frontera, para de alguna manera bajar la tensión en Minnesota. Tal vez no haya necesidad de esa ley de insurrección que suena, caramba, es que suena estado de sitio. Es un estado de sitio y no se debe utilizar solamente en los casos que sea un caso de una rebelión militar armada en contra de la nación. Es muy bueno que el presidente está hablando con el gobernador de Minnesota para tratar de limar las asperezas. El problema con Tom Homan es que es un individuo que, además de ser un tipo represivo en su actitud, es un individuo que ha sido acusado propiamente a través de un sinnúmero de medios de haber aceptado un soborno por usar sus influencias con la administración de Trump. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha dicho que no se cometió ningún crimen, a pesar de que hay grabaciones donde él se le entrega una bolsa con $50,000 en efectivo para utilizar sus influencias en la administración del presidente Trump. Así que no creo que va a ser muy fructífero, para usar la palabra que utilizó usted, pero creo que pudiera empeorar la situación. Oh, Dios mío. Los demócratas están acusando al presidente de emplear la política migratoria como excusa para tomar el control de estados rivales y poder manipular las elecciones del próximo noviembre. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué puede haber de cierto en eso? Sembrar el caos para que el presidente diga no hay elecciones en noviembre. Primero que todo, ¿el presidente puede bloquear esas elecciones o eso es una exageración de los adversarios del presidente? Bueno, nunca en la historia de los Estados Unidos, en más de 250 años, se ha suspendido una elección. No durante la Guerra Civil, no durante la Primera Guerra Mundial, no durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente simplemente no tiene la potestad y no existe la ley que le otorgue el derecho al presidente de suspender unas elecciones nacionales. Es especulativo lo que se está diciendo, pero circunstancialmente se puede argumentar eso simplemente porque el presidente propiamente ha dicho, bueno, cuando habló precisamente con el presidente de Ucrania y le preguntó por qué no tenían elecciones, Zelensky le expresó lo siguiente: bueno, es que nosotros estamos en un estado de guerra y la constitución nuestra nos permite suspender las elecciones nacionales. Eso no existe en los Estados Unidos. Si ocurre, la acción del presidente sería un golpe de Estado, una traición a la Constitución, y no creo que eso va a ocurrir. Pudiera ocurrir. Yo nunca pienso, como dijo el presidente Reagan, que todo país siempre está en peligro de perder su libertad, solamente si los ciudadanos lo permiten. Óigame, el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice que ha habido 30 muertes registradas en 2025, resultado de la política migratoria del gobierno, y 6 en lo que va de año. Yo le pregunto, en términos jurídicos, en términos legales, ¿quién va a pagar por esos muertos? Bueno, lo que debe de pagar es si alguien cometió un delito, sea un agente estatal o federal,
o dirigido por un político, esos son los responsables, pero solamente cuando existe el Estado de Derecho. Por ejemplo, si alguien ha violado la ley, entonces a esa persona se le puede pedir cuenta con un jurado de instrucción, un gran jurado, como se llama, pero eso depende de la fuerza y la voluntad del gobierno federal y siempre existe una jurisdicción concurrente del gobierno estatal. Así que hay dos vías para buscar esa solución. La otra vía no es una vía penal, es una vía civil. Los familiares de esa persona, si ha sido perjudicada, torturada, maltratada, si se le han restado los derechos civiles, puede iniciar una demanda civil. Pero la demanda civil no castiga con prisión, castiga con dinero, con sanciones de dinero si se le han violado los derechos civiles. Pero esto tenemos que esperar mucho tiempo. Yo creo que todo ese tipo de demanda y todo ese tipo de acción legal se demora su tiempo. Por último, como está hablando el presidente de las Naciones Unidas y está hablando en serio, hay un tribunal en el Haya que puede tratar y tramitar casos de violación de derechos humanos, lo que los Estados Unidos no se somete a ese tipo de tratado. Pero existe la manera de crear una queja oficial bajo lo que se llama la Corte Internacional de Justicia Penal. Amnistía Internacional dice que jueces federales han recibido al menos 131 amenazas desde octubre de 2025. ¿Usted sabe algo de eso, juez Milian? Sí, ¿cómo que no? Yo creo que se han proliferado las demandas o las quejas en contra de los jueces estatales y federales. Todos los que estamos desempeñando ese tipo de labor, tenemos que siempre estar dispuestos a recibir amenazas. Tenemos ciertas protecciones, pero las protecciones no son perfectas. Desgraciadamente han habido jueces que los han asesinado, en algunos casos por casos de tráfico de droga, en un caso le mataron el hijo a una jueza, un individuo que tenía algún tipo de amenaza en contra de esa jueza, pero yo creo que lo único que se puede hacer es seguir las recomendaciones de los alguaciles federales. En casos de jueces federales, ellos tienen la responsabilidad de proteger a esos jueces. En los jueces estatales tenemos que depender de las autoridades municipales, pero siempre es un peligro que corremos los que somos jueces, pero como los militares, como los policías, como los bomberos, siempre estamos dispuestos a reconocer que eso es parte de la obra nuestra, es decir, siempre estar dispuestos. Lo que debemos hacer es disminuir ese peligro, esa peligrosidad y no alimentar la retórica de responsabilizar o amenazar a los jueces por llevar a cabo su obra. Pero yo entre todo le digo, a mí me pueden amenazar, a mí no me van a asustar. Sí, lo que pasa que es muy inquietante que un juez sea amenazado por hacer su trabajo, porque eso es lo que pasa justamente en nuestros países, que son unos países de sainete, de zarzuela barata. Que eso esté pasando en este país es muy inquietante, pero de verdad muy inquietante. Pero hay momentos que uno tiene que disminuir la retórica de amenaza. Por ejemplo, el mismo presidente Trump, en un caso cuando él tenía lo que le llamaban la Universidad de Trump, donde era una demanda de más de 25 millones de dólares, empezó a atacar al juez que estaba presidiendo sobre ese caso, diciendo que era un juez mexicano. La realidad es que era mexicano-americano, había nacido en Indiana, los padres eran mexicanos, pero ese tipo de retórica puede alimentar a mentes que están defectuosas, que están enfermas, y llevarlos a hacer un acto terrorista. También el juez de la Corte Suprema, Brian Kavanaugh, fue amenazado. Había un individuo que fue arrestado fuera de su hogar, que estaba dispuesto a asesinarlo. Así que yo creo que en muchos de estos casos la retórica que se está utilizando por la extrema derecha o la extrema izquierda puede alimentar, estimular a mentes defectuosas o enfermos mentales a llevar a cabo un atentado pensando de que eso va a liquidar el problema. La realidad es esta. Aquí en este país hay un sinnúmero de jueces a nivel local, estatal y federal. Y una amenaza o un asesinato no va a disminuir el proceso judicial. Eso que usted ha dicho me llama la atención, porque la retórica es desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Aquí nadie está libre de polvo y paja. Lo que me preocupa es que en un país como el nuestro, con millones de armas de fuego, con más armas de fuego que población, en manos de los ciudadanos, cualquier cosa podría suceder. Estamos de acuerdo, pero mira, el derecho a tener la segunda enmienda de la Constitución que garantiza el derecho a portar armas y a tener armas fue hecho precisamente, si uno lee los fundadores de esta nación, porque no querían someterse al sistema que existía en Europa. En uno de los puntos más claros argumentados en el proceso de aprobar la segunda enmienda es que las armas no deben de estar, y esto son hace 250 años,
en manos solamente del monarca. Se usa el monarca porque en los reinados de represión europea el control de las armas y de los militares y los soldados estaban simplemente a disposición del monarca. Y nosotros lo vimos en Latinoamérica, cuando esos conquistadores mataban a los criollos, a los indígenas, era precisamente porque tenían esa fuerza. Entonces, esa enmienda fue creada precisamente para independizar al pueblo, reconociendo que ningún ejército se puede enfrentar a un pueblo armado. Eso ocurrió en España, por ejemplo, la frase guerra de guerrillas viene de España, cuando Napoleón y las fuerzas francesas ocuparon a Iberia, y sin embargo los españoles resistieron a través de acción independiente, universalmente, matando a los invasores. Así que esto tiene una historia complicada, pero una historia por razón. En Cuba también tuvimos el caso que Fidel Castro decía, ¿armas para qué? Bueno, armas para defendernos en contra de la represión. Y por eso lleva esa dictadura 65 años. Si el pueblo cubano estuviera armado en la misma proporción que están armados los Estados Unidos, el régimen de Fidel Castro no pudiera haber durado tanto tiempo. Pues Milian, voy a poner un poquitín de publicidad. Serán un par de minutos nomás. Y después regreso con otra pregunta que se la oí a un comentarista liberal, porque yo no digo progresista. Yo recuerdo hace unos años, no sé si a usted le pasó eso, que en la prensa empezaron a hablar, no, las fuerzas progresistas, hablando de la izquierda, pero se estaban refiriendo a Daniel Ortega y su mujer enloquecida, como si la izquierda siempre fuera progresista y la derecha fuera reaccionaria. Y yo dije, no, eso era cuando yo trabajaba en CNN, le dije al director editorial, Arthur Bray, le dije, están errados aquí en CNN. Uno no es progresista por ser de izquierda o por ser de derecha. Esto es una falacia. Y el señor me miró así, pero ¿cómo le van a decir progresista a Daniel Ortega y a la mujer o a Nicolás Maduro? Pero bueno, es que el idioma tiene esas cosas. En fin, 2 minuticos de publicidad y regreso enseguida, ¿vale? Gracias.